Crónicas del Más Allá. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina de las historias más tenebrosas que atormentan al mundo. Las tenebros aquí. Crónicas del Más Allá. La 1:00 con 10 minutos exactamente. Ha llegado el momento, el espacio, para que nos adentremos a lo desconocido, a lo paranormal, a que por unas horas, en esta madrugada, esa delgada línea que nos separa de aquellos fenómenos inexplicables, aquellas presencias, se desvanezca. Y quedemos expuestos ante cualquier manifestación en esta madrugada que se pueda dar, porque ha llegado el momento, la hora del miedo, las crónicas del más allá. El día de hoy, compartiéndote historias donde todo parece ir normal, pero en algún momento las cosas empiezan a tornarse escalofriantes. Donde por alguna razón desconocida, tu vida empieza a cambiar. Y si bien te va, queda solamente como una historia, como una crónica del más allá. Regalo robado. Cuando tenía alrededor de 14 años, me comenzó a interesar todo lo relacionado con lo paranormal, con la brujería. Probablemente se debía a que mi madre había muerto cuando yo aún era pequeña, y de alguna manera estaba empeñada en averiguar qué había después de la muerte. No era que quisiera verla de nuevo o hablar con ella, pues aunque la recordaba con cariño, mis recuerdos con ella eran escasos. Aquellas aficiones no desaparecieron rápido, sino todo lo contrario. De hecho, me atrevería a decir que hasta el día de hoy, que ya soy una persona de mayor edad, aquellos temas me siguen llamando la atención. Pero volviendo al tema, para cuando cumplí 15 años, ya me había hecho de un grupo de amigos con los mismos intereses y para mi suerte, tuve un padre lo suficientemente bueno como para que me dejara explorar mis gustos, forma de vestir, así que no le molestaba. La vestimenta que utilizaba a veces, colores negros, oscuros, góticos. Incluso no tuvo problema con que el vestido de mi fiesta de 15 años fuera de color negro y que toda la fiesta tuviera temática
temática oscura. Esa fue una de las mejores fiestas que he tenido en mi vida. Todos mis amigos fueron y a todos les pareció que la temática y atención a los detalles eran simplemente geniales. En aquel entonces, mi mejor amiga era Samantha, quien en la fiesta me presentó a su primo, al que, por seguridad, no diremos su nombre, lo llamaremos Arturo. Así que yo me enamoré enseguida de él. Tenía el mismo estilo que yo. Para mi suerte, el sentimiento pareció ser bastante mutuo y después de pasar toda la fiesta hablando él y yo, decidimos acordar una cita y poco después nos volvimos pues ya una relación formal. Nuestra relación era bastante buena, teníamos muchas cosas en común. Después de, como todas las relaciones, que no todo era color de rosa, tuvimos una ligera discusión, la cual fue insignificante. Ya ni siquiera me acuerdo de qué fue. Solo recuerdo que me fui a mi casa y no le hablé o le contesté sus mensajes por 5 días. Así que en lo que él creyó que sería un gesto más romántico, llegó a mi casa con un regalo para mí, un bonito espejo de mano con un marco de plata alrededor. Al principio me pareció un detalle bonito, pues lucía antiguo y con un toque deteriorado, lo que lo hacía lucir como si perteneciera a una casa embrujada o algo así. Pero cuando vi que tenía el nombre de otra persona, me preocupé. Decía el nombre de Greta. Le pregunté que de dónde había conseguido ese espejo. Honestamente, una parte de mí creía que la respuesta más obvia sería que lo compró en una tienda de antigüedades o de segunda mano. Sin embargo, su respuesta fue: lo tomé de una tumba. Y lo peor es que no mostraba remordimiento alguno. Lo decía con orgullo, incluso se reía como si fuera algo normal. Yo me enojé muchísimo. ¿Cómo podía haber hecho algo así? Le dije que era de muy mal gusto y que lo devolviera inmediatamente. Pero él parecía no entenderlo. Así que de inmediato se puso a la defensiva y me dijo que yo era una malagradecida, una aburrida que no sabía divertirse. Yo le grité y le dije que yo no lo quería. Pero él me dijo que yo estaba loca y sin decir nada más se dio media vuelta y se fue de mi casa, dejando el espejo tirado en la entrada. Y como no sabía qué más hacer, lo recogí simplemente y lo metí a la casa. Al día siguiente, decidí ir al cementerio para tratar de encontrar la tumba de Greta y devolver el espejo yo misma. Pero después de buscar entre todas las tumbas, después de haber caminado durante algunas horas, no pude encontrar nada. Así que decidí llamar a Arturo. Seguía muy enojada con él, pero era el único que podía decirme exactamente dónde estaba la tumba de quien le robó ese espejo. Sin embargo, con lo que yo tampoco contaba, era con que por alguna razón ahora él estaba ofendido y enojado conmigo, por lo que, aunque me contestó el teléfono, se negó a decirme de qué cementerio lo había tomado. No me importó y lo dejé en un bote de basura cercana y me fui a mi casa. Pues no le había dicho a mi padre que me tardaría más de lo usual y seguro ya me estaba esperando con la comida. Sin embargo, más tarde ese día, mientras buscaba una libreta para hacer mi tarea de la escuela, encontré el espejo de nuevo en la casa. Se me hizo muy raro, pues yo juraba que había tirado ese espejo a la basura. Pero supuse que quizá me había equivocado y en vez de tirarlo a la basura lo había metido a mi mochila. Así que, sin más opciones, decidí quedarme con el espejo y no le di mucha importancia ya. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo extraño en él. Empecé a tener algunos sueños extraños, algunas pesadillas, en los que veía a una joven, la cual no hablaba conmigo. Ni siquiera parecía estar al tanto de mi presencia en sí.
pero de alguna manera yo sabía que aquella joven tenía el mismo nombre que el que estaba grabado en el espejo. No sé cómo. En mis sueños, la chica parecía estar atrapada en algún lugar oscuro y frío. Parecía que pedía ayuda. Pero lo peor comenzaba a suceder en la madrugada, cerca de las 3 o 4. Yo me despertaba a menudo sintiendo como si alguien me estuviera mirando. Había ocasiones en las que me despertaba porque alguien o algo me jalaba de la pierna y por poco me tiraban de la cama. Pero cuando me despertaba o prendía la luz, no había nada. Estaba sola en la habitación. Además, cada vez que miraba en el espejo, me parecía ver un rostro pálido y aterrador justo detrás de mí. No sé de qué forma explicarlo. Era como si mi rostro y el que estuviera del otro lado se mezclaran en uno solo. Eso me asustaba mucho y no sabía qué hacer. Mi papá era muy permisivo, pero él siempre me decía que debía respetar a los muertos y a sus cosas. Y decirle que tenía el espejo de un muerto me metería en muchos problemas con él. Así que intenté deshacerme del espejo. Lo llevé hasta una presa, algo alejada de mi casa, y lo arrojé al agua con todas mis fuerzas, pero cuando entré más tarde a mi cuarto, ese día, el espejo estaba de nuevo en la cama. Traté de meterlo en algún lugar oculto de mi cuarto y tratar de olvidarme de él, pero no importaba dónde lo escondiera, siempre aparecía en algún lugar de la habitación en donde pudiera verlo. Después de algunas semanas en las que me comenzó a ir muy mal en la escuela, ya no sabía qué hacer. No podía dormir ni una sola hora sin que algo extraño pasara y me despertara. Mi padre por fin intervino. Notó que algo estaba pasando. Él tenía un empleo nocturno, para que de esa manera pudiera preparar el desayuno, la comida y la cena antes de tomar una siesta para después irse a trabajar. Y era por eso que él no podía estar al pendiente de cuántas horas estaba yo durmiendo. Pero como la escuela ya le había mandado muchas advertencias, me preguntó que si estaba saliendo en las noches o por qué no estaba durmiendo, qué estaba pasando. Y fue ahí cuando me atreví a decirle toda la verdad, aunque sabía que me iba a regañar. Pero estaba dispuesta a aceptar el castigo, si era que mi papá sabía qué hacer con ese espejo del cual no me había podido librar. Efectivamente, se enojó mucho al principio, aunque no conmigo, sino con Arturo. Mi papá tomó aquel espejo y ambos fuimos a la casa de Arturo para sacarle la información de dónde había tomado ese espejo de una vez por todas. La verdad, no hizo falta más que unos cuantos gritos de mi padre para que Arturo se asustara y le dijera la verdad de dónde estaba el cementerio, de dónde lo había tomado. Resulta ser que era un poco lejos del lugar donde vivíamos, donde estaba aquel cementerio. Era un cementerio donde vivía su abuela. Mi papá y yo fuimos hasta allá. Posteriormente llegamos al cementerio y caminamos por cada tumba con la intención de encontrar la tumba de Greta. Después de un tiempo nos topamos con su tumba, Greta Ortiz. Supimos que esa era la tumba, pues había muchos objetos personales, con una apariencia similar al espejo, y además varios de ellos también tenían grabado su nombre. Así que mi papá me dijo que con respeto pusiera el espejo en su lugar y que le pidiera perdón por habérselo quitado. Yo sabía que yo no era quien lo había tomado, en primer lugar, pero aún así obedecí lo que mi padre me estaba pidiendo. Después de hacer eso, por alguna razón, mi papá también le pidió disculpas y ambos volvimos a la casa. Sin embargo, al cruzar la puerta de la cocina, nos dimos cuenta de que el espejo ahí estaba de nuevo, sobre la mesa del comedor. Al menos sé que no me estaba volviendo loca, porque también mi padre lo vio. Eso nos asustó mucho. Mi papá lo tomó y lo guardó en un cajón de la sala que tenía llave para que se quedara ahí, sin saber que desde ese día los eventos paranormales
dejarían de limitarse a mi habitación y empezarían a ocurrir en toda la casa. Al principio, eran pequeñas cosas, como objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe, extraños sonidos en la noche. Poco a poco, esas cosas empezaron a intensificarse. Además de eso, aquel espejo no se quedó en el cajón cerrado. Comenzó a aparecer en distintas partes de la casa. Una noche en particular, desperté y las luces de mi habitación estaban encendidas. Por el miedo que sentía, yo las dejaba así todas las noches, pero eso no servía de mucho, solamente para mi propia paz mental. El punto era que frente a mi cama estaba aquel espejo flotando por sí solo. Y no solo eso, sino que reflejaba el rostro de una mujer, pálido, casi transparente, el cual parecía que estaba gritando. Sus ojos estaban totalmente negros y vacíos. Yo no supe qué hacer, así que lo tomé y salí corriendo del cuarto. Lo dejé en la sala. Intenté encerrarme en mi cuarto y pensar que era una pesadilla. Así pasaron las horas, hasta que amaneció. Otra noche, me desperté sudando frío y con una sensación de que algo estaba mal. Me levanté de la cama y me dirigí hacia el baño para lavarme la cara. Al mirarme en el espejo del baño, vi a aquella misma mujer que había visto en el espejo de mano. Esta vez, ella estaba detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada detrás de mí. Mi padre estaba harto de esta situación, pues aunque yo había tratado de pedir ayuda con algunos brujos, todos que aseguraban poder ayudarnos no eran más que charlatanes, los cuales salieron de la casa al primer azotar de la puerta, por lo que decidió investigar quién había sido esa mujer en el vecindario en donde estaba el cementerio, donde fue sepultada, y pronto descubrió que Greta era la hija más pequeña de una familia acomodada de la época del Porfiriato, y al parecer su padre la había desvivido, porque se había enamorado de uno de los trabajadores de la familia. Por el barrio se rumoraba que el alma de aquella joven no podía descansar en paz y se paseaba por las calles de aquella entidad. Sin embargo, eso no pudo darnos una solución a nosotros. Recuerdo que uno de sus compañeros le habló de un chamán que todos aseguraban que era el mejor, que era muy bueno, pero que cobraba mucho dinero. Y aunque al principio mi papá no quería, ya nos habíamos topado con charlatanes que solamente precisamente buscaban eso, solamente el dinero. Al final de cuentas, no era como que tuviéramos muchas opciones, y además los eventos solamente empeoraban. Así que mi padre preguntó dónde podía encontrar a aquel hombre y lo invitó a nuestra casa. Aquel hombre, como nos vio tanto a mi papá y a mí, escépticos de que él podría ayudarnos, nos dijo que estaba dispuesto a que le pagara la mitad y cuando lograra deshacerse de todo lo que nos estaba atormentando, le podría pagar la otra mitad. Algo que mi papá aceptó de inmediato, pues era una suma fuerte de dinero que incluso en ese momento no tenía completa. Aquel chamán era un hombre ya de edad avanzada. Andaba siempre apoyándose con un bastón. Tenía una pañoleta roja atada en su cabeza, además de varias cicatrices por todos sus brazos, las cuales había tratado de disimular con tatuajes. Lo primero que hizo fue recorrer toda la casa. Mi papá y yo tratábamos de decirle que por lo general, por el día estaba todo tranquilo,
pero apenas empezaba a atardecer. Empezaba la actividad en casi todas las habitaciones de la casa. Él nos respondió que eso ya lo sabía, que lo podía sentir apenas había entrado a la casa. Después pidió que le mostráramos el espejo del que mi padre le había hablado. Le dije que la última vez que lo vi estaba en el baño, pero que la verdad cambiaba de lugar. Fuimos al baño, pero no estaba ahí. Por lo que empezamos a buscarlo, pero no lográbamos encontrar aquel espejo. Parecía que no estaba en la casa. Entramos por segunda ocasión a la habitación de mi papá en su búsqueda, pues aquel chamán nos estaba diciendo que estaba sintiendo mucha energía maligna, la cual parecía salir de aquella habitación. Sin embargo, cuando entramos no vimos nada, pero aún así aquel hombre caminó hacia adentro de la habitación y dijo que lo que sea que estuviera perturbando la paz de los habitantes de ese hogar, que se mostrara en ese momento, y casi enseguida que terminó de decir eso, el espejo cayó del techo. Aquel hombre lo tomó en sus manos al mismo tiempo que miraba hacia el techo. Mi papá y yo vimos cómo el rostro de aquel hombre cambió de ser una persona autoritaria a asustado. Nosotros no vimos qué es lo que estaba viendo él en el espejo, pero por lo que nos contó después, el chamán vio a aquella mujer. Estaba en el techo, y mientras lo veía, le decía que nunca nos dejaría en paz, que ahora éramos de su propiedad, y que más le valía que se fuera de esa casa si no quería vivir el mismo destino que nos estaba esperando a nosotros. También nos dijo que habíamos esperado mucho tiempo y que nuestro miedo había, de alguna forma, hecho que aquella entidad fuera más fuerte. Nos dijo que teníamos que dejar que aquella entidad hiciera lo que quisiera en la casa. No había mucho que hacer por el momento, pues se había vuelto extremadamente fuerte. No sería fácil deshacernos de aquella entidad. Lo primero que hizo ese día fue hacerle una limpia a toda la casa. Se paseó hasta el último rincón esparciendo el humo de un pedazo de madera que olía mucho a ámbar, pero no puedo decir con certeza de qué árbol era. Asimismo, usando algunas ramas de pirul, tiraba un líquido azul que tampoco nos supo explicar qué es lo que era con exactitud. Pero sea lo que sea, estaba intentando de todo para que funcionara. Las cosas se sacudían, se escuchaban gritos como si una mujer estuviera sufriendo. A decir verdad, yo esperaba que aquel hombre dijera alguna plegaria o que al menos intentara sacar a los espíritus de la casa en el nombre de Dios, pero nunca había ido a la iglesia. Mi papá siempre decía que él creía en Dios, pero no en las religiones, por lo que jamás me inculcó una iglesia en específico. Sin embargo, asumía que para un exorcismo, que era lo que parecía que estaba haciendo, tenía que el chamán decir esas cosas. Sin embargo, el chamán hablaba fluidamente en una lengua de la que no podíamos identificar ni una palabra. Después me enteré que era náhuatl. Cuando terminó de hacer eso, nos dijo que no era todo, que tendría que volver al día siguiente y que no servía de nada que nosotros nos fuéramos también, pues esa cosa nos seguiría donde fuéramos. Aquella noche, mi papá pidió permiso en su trabajo para faltar. Ambos fuimos a dormir a la misma habitación, pues de alguna manera nos daba más tranquilidad estar juntos. Mientras intentaba dormir, sentí como una mano fría y húmeda tocó mi hombro. Abrí los ojos para encontrarme con la figura de una mujer que estaba parada junto a la cama. Comencé a gritar para de esa manera poder despertar a mi papá, pero la figura simplemente se desvaneció en el aire. Pero aún así, una tétrica voz femenina nos decía que no importaba lo que hiciéramos, que nos seguiría. A la primera hora del día siguiente, el chamán regresó. Trajo con él varias cosas muy raras.
Con un gis, trazó un círculo con unos símbolos muy extraños. Eran cosas que yo nunca había visto. Tomó el espejo, del cual, curiosamente, por primera vez desde que llegó a la casa no se había movido del sitio en donde lo habíamos dejado. Lo puso en el centro del círculo. Sacó un frasco de lo que parecía ser sal, pero estaba mezclada con hierbas y otras cosas que nunca supe qué eran. Acto seguido comenzó a rociarla sobre el espejo mientras recitaba una oración en náhuatl en voz baja. De repente aquel espejo comenzó a vibrar violentamente, como si estuviera luchando contra la sal y la oración. Pero el hombre no se detuvo. Continuó rezando y esparciendo la sal sobre el espejo. Ni siquiera le importó que las ventanas y los espejos de la casa estuvieran retumbando también. Recuerdo que algunas cosas se movían, se caían. Y también el momento exacto en el que todo pareció haber terminado. El espejo dejó de moverse. Toda la casa dejó de temblar. Se sintió una paz y una vibra que no se había sentido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, antes de que siquiera mi papá pudiera decir lo obvio, todos los espejos, los vidrios de la casa, platos de cerámica y taza explotaron, haciendo que cientos de cristales salieran volando. Pero en lugar de asustarse, aquel hombre solo tomó el espejo con rapidez, usando la pañoleta roja que traía en la cabeza, y lo envolvió en él, solo para después amarrarlo con un hilo negro de seda, clavarle 3 alfileres verdes y guardarlo en una caja de madera a la cual le puso un candado blanco. Posteriormente el chamán se llevó la caja. Nos dijo que no podía arriesgarse a que volviera a ser abierta jamás esa caja, y por esa razón él se la quedaría. Más tarde se marchó, y después de eso nunca volvió a pasar nada en la casa. Después de que mi padre le pagó, jamás volvimos a ver a aquel hombre, el cual ni siquiera nos había dicho su nombre, pero del que siempre estaremos agradecidos. Supongo que siempre me preguntaré si nuestras lenguas maternas, y en todo lo que se creía antes de la colonización, era mucho más fuerte y poderoso de lo que hoy en día la mayoría piensa. Pero por lo menos sé que a nosotros sí nos ayudó que aquel chamán pudiera deshacerse de aquel regalo robado. Espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del más allá. Las 3 de la mañana con 3 minutos y continuamos con más crónicas del más allá. En esta hora, precisamente la hora del miedo. Las 3 de la mañana. La hora en que, por alguna razón, muchas personas durante esta hora despiertan abruptamente con alguna pesadilla, con algún malestar
ocasionado por esa sensación de que alguien los observaba, de que alguien o algo los asfixiaba. Querían gritar, moverse y no podían por alguna razón. Y que al lograr abrir los ojos, aseguran notar una figura, una sombra de algo. ¿Qué harías si precisamente tú despertaras y vieras la figura de lo que pareciera ser un hombre de un fantasma sin cabeza? Todo puede pasar. Me vine de mi pueblo cuando era muy joven. Mi padre y yo teníamos constantes discusiones por la manera en que bebía y la forma como trataba a mi madre. Cuando era pequeño, me asustaba cuando él tomaba y se ponía muy agresivo, aunque era adolescente, pero había crecido muy pronto. Tenía miedo. Esa noche, mi padre volvió a beber como de costumbre. No sé por qué motivo comenzó a gritarle a mi madre y después vino un golpe. No lo pude aguantar y me fui tras haber escuchado ese golpe. Lleno de enojo, fui tras de él y lo golpeé. Como lo agarré desprevenido, cayó al suelo. Se quedó sorprendido y aturdido por mi acción. Mi madre me dijo que me fuera de inmediato de ahí. Me pidió que tomara lo indispensable y que me fuera a casa de una tía, a Guadalajara. Así fue como salí inesperadamente de mi pueblo, cuando tenía apenas 17 años. Llegué en la madrugada a la casa de mi tía Alicia. Ella vivía muy cerca de la estación del ferrocarril de Guadalajara. Caminábamos escasas 2 cuadras y ya llegábamos a la estación. Cuando llegué a la casa de mi tía, solamente había llegado con escaso dinero para sobrevivir unos cuantos días. Le dije a mi tía que necesitaba trabajar lo más pronto posible. Ella me dijo que su trabajo era en una fábrica en la que elaboraban pantalones, pero que aún no tenía la edad para entrar. Tenía que cumplir los 18 años. El esposo de mi tía Alicia, el tío Mario, me dijo que él trabajaba en la estación del ferrocarril. Era cierto que no tenía la edad para ingresar, pero que le hablaría a su jefe para ver qué podía hacer por mí. Al principio, entré como ayudante de todos los trabajadores que salían de viaje. Cada uno de su propia bolsa cooperaba para pagarme. Me iba bien a veces, y a veces hasta me iba de viaje con ellos. Me ponían a hacer de todo: lavar los trastes, tender camas, lavar el baño. Solamente esperaba tener la edad adecuada para tramitar mi ingreso formal. Mientras, entre el mundo de los viajes, comencé a ver a los compañeros de trabajo como parte de la familia, ya que a veces algunos viajes duraban casi una semana. Por ejemplo, cuando íbamos de Nogales a Mexicali, cuando iba a alguno de estos dos lugares,
En cuanto cumplí los 18 años, mi tío Mario hizo los trámites correspondientes para que entrara formalmente como trabajador del ferrocarril. No era tan sencillo hacerlo. Hubo que dar cierta cantidad de dinero también para que ese trámite fuera posible. Pero por fin logré formar parte de la nómina. En la estación del ferrocarril había salidas a distintas partes de la República Mexicana. Cuando tocaban la salida a la Ciudad de México, el tren salía por las noches, a las 9 de la noche. Parte de mi trabajo consistía en usar impecablemente el uniforme para recibir en el pasillo de entrada a los pasajeros. Les daba la bienvenida, los orientaba hacia dónde se encontraba el andén del tren, así como ubicarlos en sus asientos. Cuando realizaba esta actividad no salía de viaje. Inmediatamente, en cuanto el tren partía, mi trabajo ese día había terminado. Se le llamaba hacer plataforma. Como el tren era muy puntual, a las 9 de la noche ya estaba libre para partir con los compañeros. Aunque era muy joven, yo conocía muy bien a la mayoría de ellos. Nos quedábamos a veces en el patio, así le decíamos a toda la zona de la estación aledaña a las vías. Debajo de un roble grande, compartíamos experiencias de viaje, bebíamos, y en ocasiones me iba de ahí ya muy entrada la madrugada, cuando ya estaba solo, ya estaba oscuro. Aquella noche me fui como a la 1 de la mañana de la estación del ferrocarril y vi una sombra que se movía detrás de un árbol. Habíamos bebido un poco y pensé que lo que había visto era producto de mi imaginación. Iba rumbo a la salida, por la rampa, cuando algo me hizo voltear hacia atrás. Una sensación de que alguien me estaba viendo. Y en el andén vi de nuevo a esa sombra que se empezó a mover entre los pilares. Me quedé durante unos instantes atento para ver con más claridad qué era lo que se estaba moviendo, si era alguien, a ver si tenía suerte de poder ver mejor. Pero ya no vi nada más. Al día siguiente, después de que terminé mi jornada de trabajo, fui con José, quien es el encargado de almacén. Él era la persona que estaba en el día o en la noche, según su horario. Él no salía de viaje. Le pregunté que si alguna vez había visto algo extraño en el patio de la estación, y él se me quedó viendo sin responder a mi pregunta. Enseguida me dijo que si yo también había visto algo. Yo le dije que sí, que por eso le estaba preguntando. José me dijo que después que pasa la medianoche es cuando algunos han llegado a ver algo, una sombra, en la parte de los andenes, y añadió que él también había tratado de investigar si pertenecía a algún alma que se hubiese muerto ahí, pero hasta ahora no sabía nada. Me fui de la estación con la premisa de que al menos pues no estaba loco, ya que había otras personas que también coincidían conmigo que habían visto algo. Ese día me preparé porque tenía salida hacia la Ciudad de México. Llegué a la estación a las 7 de la noche. Hice todos los protocolos de revisión antes de salir, ya que el médico revisaba la presión de cada trabajador antes de partir. Si la presión arterial no se encontraba bien, el compañero no salía de viaje. Me dispuse a asear el vagón que me correspondía. Faltaban alrededor de 2 horas para que el tren partiera. Y en cuanto ingresé al vagón, vi con claridad cómo una persona se metió al baño. Me fui directamente para decirle que no lo podía usar, que no podía estar ahí. Y es que en ocasiones, algunos indigentes se han metido a los andenes. Toqué molesto la puerta y cuando vi que nadie me respondió, abrí la puerta con la llave, pero al interior del baño no había nadie. Y yo estoy seguro de que había visto a una persona que corrió hacia ese lugar. Además, no había otra salida. Durante mi trayecto a la Ciudad de México, después que atendí a cada uno de los pasajeros, realicé mis actividades. Me fui un rato a la parte de atrás del vagón a observar el paisaje. Se veía muy poco porque reinaba la oscuridad. Sin embargo, con la poca luz de la luna era posible disfrutar de la naturaleza. Se acercó conmigo Juan, mi compañero de viaje. Él me preguntó que si no había visto nada extraño en el vagón, y de inmediato le respondí que sí. Él continuó diciéndome que no era la primera vez que le pasaba, ya que en otras ocasiones, únicamente cuando tenía viaje a la Ciudad de México, era cuando sucedía.
Me dijo que veía un hombre de extrema delgadez, un color muy pálido, que cuando se asomaba al andén antes de partir, lo veía fijamente y se despedía de él, diciéndole adiós con su mano. Ha preguntado a otros compañeros sobre él, pero nadie dice haberlo visto. Solamente hasta que yo le pregunté, coincidimos en lo mismo. Era la primera vez que viajaba con mi compañero Juan. Nos quedamos un rato platicando y nos fuimos a descansar un poco antes de llegar a la siguiente estación. Yo me acomodé en el asiento de atrás, el que siempre nos asignaban para viajar. El frío comenzaba a calar hasta los huesos, así que me tapé por completo con una cobija. Me fui quedando dormido, hasta que hubo un momento en que escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Me desperté abruptamente. Me quedé por un instante atento, tratando de comprender lo sucedido. Creí que era uno de los pasajeros que había solicitado mi servicio. Me levanté y caminé por el pasillo buscando a la persona que requería de mi ayuda, pero casi todos los pasajeros estaban dormidos, a excepción de uno que otro que trataba de ver algo a través de la ventana. Yo me regresé a mi asiento y esta vez ya no me dormí. Estuve alerta ante cualquier ruido, y de pronto escuché con claridad que alguien pronunciaba mi nombre otra vez. Y no tuve la menor duda de que alguien me había hablado. Después de lo ocurrido no volví a escuchar nada. El tren silbó como siempre, porque ya nos encontrábamos a punto de llegar a uno de los poblados próximos. Aunque era de noche, los vendedores no faltaban en el andén, ofreciendo servicios de comida, bebida, y aunque el tren tenía servicios de comedor, a cierta hora se cerraba el servicio. Me acerqué con una de las vendedoras para comprarme un chocolate caliente. Le estaba pagando cuando vi una sombra que caminaba a través de la vía, en sentido contrario del rumbo que el tren tenía. Ni siquiera esperé el cambio. Caminé hacia esa parte de la vía, pero cuando llegué, la sombra había desaparecido. El viaje de regreso estuvo sin contratiempos. Llegamos a Guadalajara por la noche. Era necesario esperar a que todos los pasajeros se fueran. Así que, hasta que saliera el último, podíamos limpiar el vagón. Al final dejaba la limpieza del baño, que era el lugar que menos me gustaba asear. Mientras lo lavaba, me cerraron la puerta por fuera. Intenté abrirla sin conseguirlo. Grité muy fuerte, hasta que llegó Juan a abrirla. Y le dije que no me había gustado que me encerraran en el baño. Él se mostró extrañado. Me dijo que él solamente había entrado al vagón para que nos fuéramos juntos. Me quería invitar a una cerveza. Fue en el momento en el que me escuchó gritar. Le comenté a Juan que no tenía la menor idea de quién pudo haber cerrado la puerta. Por fortuna él pasó por ahí, si no me hubiera quedado encerrado toda la noche en el baño. Así que nos fuimos juntos, mi compañero y yo. Primero nos encaminamos a firmar nuestra llegada. Mientras cruzábamos las vías pude ver de nuevo aquella sombra que se movía con rapidez y yo le dije a Juan. Él también me dio una palmada en el hombro y me apuntó hacia la misma dirección. Y no tuve la menor duda de lo ocurrido. Él también lo había visto. Sentimos miedo. Eran casi ya las 11 de la noche. La estación se encontraba casi vacía, oscura, y con el frío que hacía, se alcanzaba a ver como una ligera niebla al fondo, donde estaba el almacén, y ahí se escuchaba un poco de música. Lo que sea que estaba en la estación se detuvo. Lo supe porque dejé de escuchar el ruido de los pies al pisar las piedras sueltas. Nos quedamos parados sin saber cómo reaccionar, pero notamos que la sombra comenzó a moverse hacia el lugar en que nos encontrábamos. Juan y yo no nos quedamos a averiguar qué sucedía. Corrimos rápidamente hacia el almacén y ahí nos metimos con Félix. Cuando él nos vio, nos dijo de broma que si habíamos visto el diablo. Le respondimos que tal vez. Félix cambió su sonrisa al vernos tan asustados y serios. Nos dijo que tuviéramos mucho cuidado. Él llevaba ya muchos años trabajando en el turno de la noche y había visto de todo, pero prefería callarse para que no se fueran a burlar de él. Nos sentamos al lado de Félix y cuando él vio nuestro interés, comenzó a decirnos que hace muchos años conoció a otro compañero de trabajo. Al igual que nosotros, él también salía de viaje. Nos dijo su nombre y sus características. Se llamaba Rogelio. Le dije que yo no lo conocí.
Juan trató de recordarlo y dijo que tal vez él sí le había tocado a lo mejor coincidir en algún viaje. Félix continuó diciendo que él había llegado a ser un conductor de ferrocarril, y no precisamente porque manejara el tren, sino porque sí se les decía a los que alcanzaban un rango más alto en el escalafón del ferrocarril. Él se encargaba de supervisar a los empleados como Juan y como yo, de que se cumplieran con el horario y con el trabajo correspondiente. Félix nos dijo que Rogelio siempre fue una persona responsable y atenta a su trabajo. El uniforme lo usaba de manera impecable, hasta que en una ocasión tuvo una situación familiar que lo llevó casi al borde de la locura. Félix nos dijo que no sabía con exactitud si realmente lo que lo desquició fue porque su esposa lo dejó, o quizá hubo otra razón más fuerte. No lo sabe. El asunto es que al parecer él perdió la cordura, se descuidó por completo su imagen, su trabajo, y por eso decidieron darlo de baja. Cuando esto ocurrió, el sindicato trató de hacer algo por él, pero Félix no supo qué lograron solucionar. A los pocos días, se comenzó a ver en la estación como un indigente. Cada día llegaba a la misma hora, a las 7 de la mañana, como si en su mente aún quedase un poco de conciencia respecto a su trabajo, porque esa era su hora de entrada. Caminaba de un lado hacia el otro por las vías del tren. Cuando uno de los trenes llegaba, se ponía en el andén y se quedaba parado todo el tiempo en el que los pasajeros subían o bajaban. Era una manera de creer que él seguía trabajando. Mi compañero Félix continuó diciendo que todos se acostumbraron a verlo cotidianamente. No sabían a dónde se iba por las noches, porque Félix trabajaba de noche y no lo veía. Una mañana muy temprano, uno de los trabajadores que realizaban su labor en uno de los vagones se encontró con la escalofriante escena. Había un cadáver al lado de un vagón, pero solamente estaba su cuerpo, no tenía cabeza. Las autoridades llegaron y le hicieron los análisis pertinentes, y fue cuando se supo que se trataba de Rogelio. Buscaron minuciosamente por toda la estación su cabeza, sin lograr encontrarla. Con el paso de los días, alguien reportó en la estación que habían encontrado una cabeza, y era la de Rogelio. Por más indagaciones que se hicieron, no fue posible determinar cómo sucedieron los hechos, por qué su cabeza había aparecido tan lejos, cuál había sido el móvil de aquel asesinato. Félix nos dijo que la primera vez que él comenzó a ver hechos extraños en el patio de la estación fue una noche que había llegado mercancía. Se encontraba junto con otro compañero descargando los insumos. Habían pasado solamente 2 días de aquel encuentro triste del cadáver. Él vio una sombra que se movía entre la oscuridad. Esa ocasión eran después de las 11 de la noche. Félix detuvo un poco su relato. Se le notaba que todavía le afectaba, y no lo sabía. Pero Rogelio había sido un gran amigo de él. Después de la pausa, siguió contando que a partir de ese día vio a alguien que se escorría entre la oscuridad. Nunca pudo verlo bajo la luz, por eso no supo de quién se trataba, pero casi tiene la certeza de que era su ex amigo. Félix siguió diciendo que aún su espíritu vagaba en la estación, que solamente se le veía por las noches. A él nunca le había hecho nada. Sin embargo, a otros compañeros que se lo habían encontrado habían dicho que ellos sí habían tenido algún tipo de encuentro con aquella sombra. Sentían como si una cuerda atravesada en el cuello comenzara a asfixiarlos. Luchaban contra lo que sentían, sin poder quitarse esa sensación. Mi compañero concluyó diciéndonos que era mejor alejarnos de esa sombra, porque a otros compañeros ya les había sucedido eso. Por fortuna, en todas las ocasiones hubo alguien que los pudo auxiliar. Le pregunté a Félix qué sucedió con la cabeza de Rogelio.
Él me dijo que cuando la encontraron en otra estación del ferrocarril, trataron de juntarla con el cuerpo, pero no supo explicarme cuál fue el motivo por el cual no se logró. Se ha corrido el rumor de que su alma no descansa por la manera en que lo mataron y porque su cadáver quedó sin su cabeza. Para terminar, Félix nos dijo que era mejor alejarnos de aquel alma errante, porque si no había logrado lastimar a nadie, eso no significaba que nunca fuese a ocurrir algo. Lo más seguro era alejarse inmediatamente de aquel espíritu. Incluso dijo que quizá ni siquiera pudiese tratarse de él, sino de algún demonio que tomó su alma. Félix bajó un poco el tono de su voz para decirnos que quizá ya ni siquiera era el espíritu de Rogelio. Por eso era mejor que tuviéramos mucho cuidado. Y ya si lo estábamos viendo con cierta frecuencia, era mejor llevar con nosotros un rosario o un crucifijo por si las dudas. Nos despedimos de Félix, José y yo. Íbamos muy sorprendidos por lo que acabábamos de escuchar. No teníamos la menor idea de lo que había ocurrido. Salimos de la estación por el lado de la rampa y no puedo negar que teníamos un poco de miedo. Ya pasaba más de la medianoche. Los dos volteamos a todos lados con miedo de que aquella sombra nos fuera a seguir. No habíamos dado más que algunos pasos cuando escuchamos un ruido, como el sonido de los pies que van pisando la grava. La evidencia de que alguien rondaba por ahí era clara, pero no podíamos ver a nadie. José y yo avanzamos con más rapidez. Estábamos a punto de llegar a la salida de la rampa de la estación cuando ahí lo vimos. Cuando vi que mi amigo cayó al suelo y de pronto comenzó a ser arrastrado por una fuerza. Algo que lo estaba jalando. No podía ver quién era. Algo se lo llevó hacia la parte oscura de la estación. En ese lugar había algunos árboles frondosos que impedían el paso de la luz de la luna. José gritaba desesperado, pedía ayuda. Yo no sabía qué hacer. Sentía que si me acercaba al lugar a mí también me pasaría lo mismo. Corrí hacia el almacén y le dije a Félix que me apoyara en auxiliar a mi amigo. Él no lo dudó, aunque ya era un hombre de avanzada edad. Tomó un cuchillo y fuimos hacia donde se habían llevado a mi otro amigo. José aún continuaba luchando contra lo que sea que lo estuviera atrapando. Se escuchaban sus gritos desesperados. En cuanto logramos llegar a aquel lugar, Félix alumbró el espacio con una lámpara de mano, y fue la primera vez que veía a ese ente. Su cuerpo se veía fuerte, de gran estatura, pero no tenía cabeza. Estaba ahorcando a mi amigo con una cuerda. Él luchaba con sus manos tratando de quitársela, pero la fuerza de aquel ser era más de la que cualquier ser humano. Yo quedé paralizado sin saber qué hacer. Tenía miedo de que me sucediera lo mismo que a José. Él imploraba que lo rescatáramos. No me di cuenta cuando Félix se dejó ir sobre él, tratando de cortarle la mano que sujetaba a José. Solamente pudo hacerle un rasguño, porque el ente tomó a Félix con la otra mano, lo sujetó, lo levantó, tenía una fuerza descomunal. No sé cómo pude recordar las palabras de Félix, que me había dicho que colgara un crucifijo o un rosario. Busqué entre mi mochila, y ahí traía un rosario tejido que me había dado durante un viaje. Lo saqué y se lo mostré a aquel ente, pero él quedó inmutable ante el hecho. No sirvió de nada. Fueron unos instantes en los que vi cómo se les diluía la vida a cada uno de mis compañeros. Me acerqué y recogí el cuchillo que Félix había tirado, y sin pensarlo se lo clavé en el lugar que podría estar el corazón, y aquel ser se desvaneció. Solamente sentí como una ráfaga de viento helado. Mis amigos quedaron tirados en el suelo. Me acerqué para auxiliarlos, y por fortuna aún tenían vida. José era el que se encontraba muy mal. Fue necesario llevarlo con el médico de la estación. Con las atenciones que le dieron pudo mejorar. Sin embargo, en su cuello quedó la marca de la soga que lo estaba ahorcando. Quedé con mucho temor de lo ocurrido. Creo que ese ser siniestro que vimos no solamente era el alma errante de Rogelio, sino que su cuerpo era utilizado por un demonio. Otros compañeros dicen que ellos han escuchado y que han visto aquella sombra. Hasta el momento no los ha lastimado, pero yo ya no me confío. Trato de salir por la entrada principal de la estación del ferrocarril. Creo que es más seguro.
Todavía hay compañeros que dicen que ese ser ronda en el patio de la estación, entre los vagones, entre las vías del tren, y en ocasiones he escuchado el crujir de las ramas secas cuando las pisan, así como cada movimiento entre la oscuridad. Y en ese momento salgo de ahí de inmediato, ya que no quiero toparme de nuevo aquella figura. Dicen que hasta la actualidad todavía ronda el espíritu de aquel ser decapitado, que aún se ve el fantasma sin cabeza. Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del más allá. Es momento de cerrar este pequeño espacio de crónicas del más allá del día de hoy con la siguiente historia. Historia que aseguran basada en hechos reales, así como muchas historias. Algunas otras obviamente pues son fantasía, pero no por eso dejan de causar terror, de ponernos a pensar de qué haríamos si estuviéramos en una situación similar. Porque la realidad supera por mucho la ficción, los cuentos. Y cerramos este espacio de crónicas del más allá, para que lo que haya estado rondando en esta madrugada junto a nosotros regrese a su lugar de descanso. Esta historia es muy conocida allá en Guadalupe, Nuevo León. Se cuenta que una madrugada de viernes como hoy, una madrugada de viernes, pero 16 de enero del 2004, un agente de policía llamado Leonardo Samaniego fue abordado por un ser sobrenatural mientras estaba trabajando. El agente relata que aquella madrugada le asignaron la colonia Valles de la Silla para realizar su patrullaje rutinario. Así que él, como siempre, se subió a su patrulla y se dirigió hacia dicho lugar. Una vez allí, comenzó su recorrido sin percances, todo normalmente, todo tranquilo. El ambiente era sereno y no se observaba nada inusual en la zona. Pero de repente, mientras seguía en su recorrido, Leonardo giró en la calle Aldama y al avanzar unos metros presenció
cómo de un árbol cercano caía lo que parecía ser un bulto de color frente a su patrulla, de color negro frente a su patrulla. Este bulto tenía un tamaño considerable. Lo extraño fue que, al caer, nunca llegó a tocar el suelo. Pudo observar claramente que segundos antes de tocar el suelo, aquello comenzó a flotar. Leonardo encendió las luces altas de su patrulla para poder distinguir qué era aquello que había caído. Es en ese momento donde la historia toma un giro escalofriante. Según relata el oficial de policía, el bulto negro que estaba frente a él comenzó a acercarse a su patrulla. Mientras se acercaba, pudo distinguir que se trataba de la figura de una mujer que tenía unos enormes ojos negros, envuelta en una túnica negra, y su rostro era horripilante, similar a la imagen que se tiene de las brujas en los cuentos infantiles. Aquella extraña mujer se cubría los ojos ante la intensa luz de la patrulla, pero eso no la detuvo. Leonardo describe cómo de repente la mujer dio un gran salto y terminó en el cofre de la patrulla. Y en ese momento, el miedo se apoderó completamente de él, ya que aquella mujer comenzó a sacudir la patrulla con una fuerza impresionante. En medio de la tensión, Leonardo pidió ayuda a través de la radio mientras retrocedía con su patrulla, la intención de deshacerse de la mujer que estaba en el cofre. La bruja, con unas enormes garras, intentó romper el parabrisas. Ante este aterrador intento, Leonardo terminó desmayándose por el susto. Afortunadamente, la ayuda que había solicitado por la radio llegó rápidamente. Sus compañeros y algunos paramédicos lo asistieron en cuanto llegaron. Después de unos minutos, Leonardo recuperó la conciencia. Con temor, comenzó a relatar lo sucedido, dejando a todos muy asombrados y con cierto grado de extrañeza. Era normal que nadie le creería. El extraño suceso generó una inmediata curiosidad en toda la zona, e incluso algunos medios de comunicación llegaron al lugar de los hechos para entrevistar al agente de policía, Leonardo, y hacerle preguntas. Ante las preguntas de los medios sobre lo que había ocurrido, Leonardo solamente dijo: era una mujer con unos ojos enormes, completamente negros, sin pupilas, me miraba de manera amenazante. Sus manos o garras arañaban el parabrisas tratando de alcanzarme. Vestía completamente de negro, con una especie de capucha en la cabeza y una capa con una bola detrás. Pedí refuerzos desesperadamente por radio mientras retrocedía, tratando de escapar de esa cosa, pero ella seguía aferrada al cofre de la patrulla. Leonardo fue trasladado al hospital universitario, donde se le realizaron exámenes psicológicos y toxicológicos para descartar que cualquier influencia de sustancias ilícitas hubieran sido las que ocasionaron tales alucinaciones. Tras los exámenes, se certificó que Leonardo estaba en perfectas condiciones y no había rastro de sustancias en su cuerpo. Con el paso de los días, surgieron diversas teorías. Algunas personas especularon que lo que vio podría haber sido una enorme ave nocturna, mientras que otros sugirieron la posibilidad de que alguien hubiera estado disfrazado, le jugaron una mala broma. Algunos más se aventuraron a decir que
o era una bruja o un nahual. Actualmente, Leonardo es un ex policía. Posteriormente le hicieron más entrevistas y en alguna de ellas comentó: recuerdo mucho a esa extraña mujer. Se escondía de la luz, cerraba los ojos, unos ojos enormes negros. Todas las noches sigo soñando con eso, con esa mirada, con aquel rostro, una mirada profunda. Luego despierto sudando y llorando, y seguro de lo que esa noche vi. Fue algo más que una simple alucinación. Con esta pequeña historia cerramos este espacio de crónicas del día de hoy. Así que ya sabes, cada viernes las crónicas del más allá. Si tú tienes alguna historia, algo que quieras comentar, compartir, algún tema que abordemos sobre lo paranormal, con muchísimo gusto, ya sabes, a través de Facebook. Me encuentras como Marco el Venado. Ahí me puedes mandar mensaje. Y con mucho gusto lo vamos preparando para la próxima emisión de Crónicas del Más Allá. Porque la próxima historia puede ser la tuya. Vayas, porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.